Muy bien, bienvenida comunidad de Tinta en Llamas. Hoy nos acompaña el escritor, poeta piurano Alejandro Cano, una voz que transita entre la nostalgia de la habitación cerrada y el rugido de una ciudad que duele. Autor de Habitación en Llamas y de su más reciente obra, Esta ciudad se sepultó contigo. Eh, es un placer, Alejandro, hola. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Edgar, buenas noches Snyder. En primer lugar, agradecido por la invitación para poder conversar un rato, ¿no? Dialogar sobre, bueno, sobre mis libros, sobre lo que he escrito. Así que vamos a ver, pues, qué nos trae esta conversación. Bien, para comenzar, vamos a leer un extracto de uno de tus poemas de Habitación en Llamas, que es esta edición de Editorial Suma. Eh, Tu micro, El Edgar, está apagado. micrófono Edgar, se apagó. ya, dale, dale. Bien, para comenzar voy a leer un pequeño extracto, una pequeña estrofa de 3 versos de Habitación en Llamas. El poema se llama Tal vez ahora. Tal vez la muerte es ese pozo profundo donde la única luz que nos alumbra es la oscuridad de sabernos completamente solos. Bien, en tu primer libro, Alejandro, am, la habitación es un abismo, dice, es un abismo precipitado a la nostalgia, citando un verso del libro. ¿Es la escritura ese lugar donde uno encuentra refugio, al menos para ti? Eh, sí, sí, no. Para mí la escritura ha significado siempre esta especie de refugio, en algún momento también era un poco la evasión de las cosas o las situaciones, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho un verso de Enrique Lin, si no me equivoco, que dice, porque escribí estoy vivo, ¿no? Y bueno, en realidad lo que yo puedo entender por esa lectura es que básicamente la escritura le permitía a Enrique Lin poder librarse de muchas cosas, ¿no? Y por eso también intenté escribir en el segundo libro un texto que se titula Escribo, ¿no? Tratando de explicar básicamente por qué escribo. Y bueno, sí, para mí la escritura es esa especie de encierro, ¿no? De mi soledad, ¿no? Y escribir sobre lo que escucho, sé, lo que me pasa también, ¿no? Eso, básicamente. Y en tu libro también dices que escribir es un acto de abandono, ¿no? ¿Qué has tenido que abandonar, Alejandro, para que hoy podamos leer tus versos? Buena pregunta. Eh, escribir, si escribir es un acto de abandono, creo que dice, ¿verdad? Ujú. Bueno, tomé como referencia la idea de que muchos autores o muchos escritores, muchos poetas tomaron esta idea de la escritura, ¿no? Como un medio una forma de sobrellevar la soledad, ¿no? Es el medio en el que ellos podían soportar, sobrevivir en este mundo. Entonces, tomé esa idea del abandono por la soledad, ¿no? Como para explicar si la escritura en realidad es esto, porque algunas biografías de los autores no son tan alegres, por así decirlo, ¿no? Ellos escribían básicamente para intentar liberarse y evadirse de muchas cosas, pero sin embargo, a pesar de eso, nos regalaron hermosos libros, ¿no? Hermosos versos. Es, por ejemplo, estos versos con los que inicia las elegías del Duino de Rainer María Rilke, ¿no? Ujú. ¿Quién, si yo gritase de los coros celestiales, me oiría? Ese verso es precioso, pero es básicamente un hombre que está desgarrado, ¿no? Y creo que la escritura, en ese sentido, o quise expresar eso desde ese punto de vista. Ujú. Claro, porque uno lee el título de tu libro
Habitación en llamas, y lo primero que pensaría es que este libro va a hablar sobre la intimidad, sobre explícitamente una relación, digamos, entre dos personas que se aman, ¿no? Pero en realidad es un golpe a la nostalgia. Es una habitación en llamas justamente porque la soledad es esa llama que consume al escritor, ¿no? En este caso, a ti. Bien, Snyder, vas con tu pregunta. Bueno, muy bien. Primero, un gusto tenerte aquí, un poeta como tú. Me impresionó demasiado tener los relatos conmigo. Me impactó mucho. Porque en lo personal, yo no, yo también escribo poemas, pero llegar a un nivel de poesía como la tuya me falta demasiado. Pues tú, bueno, en Habitación en Llamas hubo el poema Nada hemos conseguido entre estas paredes, que nos demuestra que todo poeta o escritor en general siempre tiene una zona, ¿no? Un lugar en específico donde se pone a escribir. A veces quedamos en nuestra habitación, nos encerramos en la soledad breve y nos ponemos a escribir lo que convenga o lo que venga a la mente. En especial me gustó mucho cuando dice, nada hemos conseguido en otras paredes. Pues aquí la habitación funciona como un espacio donde se acumulan experiencias, fracasos y un montón de pensamientos propios, ¿no? Para ti, esa habitación es una metáfora de una conciencia llena de experiencias o un proceso vital de un sujeto poético o un escritor más. Bien, bueno, en primer lugar agradecerte por tus palabras. Creo que aún todavía el camino recorrido aún es poco, ¿no? Pero gracias por lo que dices. Bueno, sí, teniendo en cuenta lo que decía Edgar con respecto a la habitación, no tomando el título de manera como lo que sugiere el título, ¿no? Que es básicamente una situación de dos personas que se aman. La habitación es pues este lugar lleno de experiencias, ¿no? Y es un golpe a la nostalgia, como bien lo mencionaba Edgar. No sé si habrá la pregunta sobre el libro, ¿no? Pero este libro en realidad, la primera parte al menos del libro, que es Un ser entre la niebla, si no me equivoco, sí, lo tengo aquí porque a veces no recuerdo. Esta primera parte del libro está dedicada a mi abuelo materno. A mi abuelo no lo conocí, mi abuelo falleció cuando yo tenía 5 o 6 meses, pero lo reconstruí a base de las historias que me contaba mi madre, ¿no? Entonces, básicamente, esa primera parte del libro, ese encierro, es básicamente la reconstrucción de esta persona. Es por eso que el último poema de esta última parte es Esta tarde llueve, abuelo, ¿no? Porque ese ser entre la niebla, entre todos los poemas que circundan en esta primera parte, el último es el descubrimiento de ese ser, ¿no? Entonces, sí, la habitación para mí es ese espacio cerrado de experiencias que en este caso me las transmitió mi madre a través de las historias y ahí la reconstrucción de un ser querido, ¿no? Sí, porque como dice Pizarnik, y a quien ha citado de manera muy acertada, lo ausente tiene un extraño modo de manifestarse, ¿no? Y en mención a ese poema, es uno de los que más me gusta de la primera parte, dice, esta tarde llueve, abuelo, es una lástima que no estés aquí para ver cómo el cielo se desploma sobre los que estamos en la tierra, ¿no? Muy, muy, muy doloroso. Sé que el camino es corto, tal vez no, todavía no estés, digamos, 100% conforme con los dos libros que he escrito, que quieres escribir una obra que supere a estos dos, y eso es muy, muy loable y ambicioso de tu parte, pero queremos decirte, en Colectivo Tinta en Llamas lo hemos disfrutado, al menos yo te lo he dicho personalmente, son dos libros que deberían estar en planes de lectura, que debería leerse en club de lectura. Bueno, nosotros lo hemos leído en parte
del colectivo y nos ha gustado. Somos 5 integrantes y creo que de alguna forma nos ha tocado a todos alguno de tus poemas. Hablando de la figura de ausencia, hay una presencia constante dentro de la ausencia que es especialmente dedicada a tu hermana, ¿no? El libro en sí está dedicado a Stephanie, ¿no? ¿Cómo se transforma el dolor y la tremenda fuerza de su sonrisa, citando la dedicatoria, en material poético para ti, la familia? Bueno, aquí pasó una... Sucede que el libro ya estaba en el proceso de edición durante ese año. Y bueno, Stephanie es una de mis hermanas, ¿no? Bueno, con ella siempre, era la que siempre me acompañaba cuando me quedaba muy de noche escribiendo o leyendo, ¿no? Porque en el colegio era muy aplicada y siempre estaba pendiente de sus cosas. Entonces, de alguna, y es la tercera de mis hermanas, ¿no? La familia, cuando ella nació, bueno, pasó por una crisis. Cuando ella nació, básicamente fue una esperanza para lo que era la familia. Y en ese año en el que el libro ya estaba en el proceso de edición, ella terminaba la secundaria y decidió hacer una experiencia en un convento. Terminaba la secundaria, era algo que terminaba el colegio, pasaban 2 días y enrumbaba a Lima, ¿no? Era la primera vez que no íbamos a tener un integrante familiar en una cena navideña, porque ya estaba próximo a la Navidad. Todos en mi familia sabían, menos yo, porque no quisieron contarme, porque no sabían cuál iba a ser mi reacción en algún aspecto, no sé por qué, ¿no? Pero el último día, antes de que mi hermana se vaya, me dijeron, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Bueno, se va a ir a Lima, no sabemos si va a regresar o no, pero ha decidido hacer la experiencia. Entonces decidí dedicarle el libro, ¿no? Por esta muestra de cariño, ¿no? Por la compañía que me había hecho durante cierto tiempo, mientras estaba en casa con mis padres. Y bueno, por eso decidí dedicarle el libro, ¿no? Y dedicarle también un poema que está dentro de él. Entonces, este lazo de hermanos fue el que decidió que yo pudiera dedicarle el libro a ella. Pero cómo es la vida, ¿no? Pasó el tiempo, volvió de Lima al final, se regresó y ya está, ¿no? Uno no sabe lo que le espera. Exacto, y justamente quería consultar eso del tiempo, porque mencionas en tu libro que el tiempo construyó y destruyó tus poemas infinitas veces, ¿no? Citando lo que dices. ¿Consideras entonces que tu poesía es una batalla perdida contra el tiempo o su forma de detenerlo? Uy, de verdad, pucha, sí, es más que una batalla perdida, es una batalla constante hasta ahora, ¿no? Yo desde que empecé a escribir, para animarme a publicar, pasó mucho tiempo. Yo no estaba animado a publicar desde un principio, porque incluso Tertulia Cero se conformó en el 2017, por ahí, 16, 17, ¿no? Y el libro salió en el 2019 y compartíamos los textos con ellos. Y yo me resistía a publicar, sentía de que aún todavía a los textos le faltaba mucho, ¿no? Pero bueno, aparecieron personas en el camino, profesores de la universidad, ¿no? Profesor, por ejemplo, profesor Julio Carmona, le agradezco mucho porque él fue uno también de los que me incentivó a poder publicar este primer libro. Entonces el tiempo es una batalla constante conmigo, porque hasta ahora yo muchas veces considero que a mis textos aún todavía les falta mucho. Y es una cuestión de que el tiempo construyó y destruyó, porque muchas veces eliminé poemas, los boté, básicamente, ni siquiera los guardé porque sentí que no me sentía conforme con ellos. Los que se rescataron en el libro fueron los que se salvaron así, porque ya creo que sentía que de alguna forma u otra expresaban lo que quería decir, pero hasta ahora, no hasta ahora. En el segundo libro me pasó lo mismo, igual fue por una situación del trabajo, ¿no? Ahora mismo estoy escribiendo un libro ya hace mucho tiempo y aún todavía no me siento listo para decir que está, ¿no? Pero el tiempo para mí es
un tiempo en el que combato siempre para saber si lo que voy a escribir o lo que voy a decir en realidad valga la pena, ¿no? Eso es lo que me preocupa más, de que si lo que voy a decir y voy a escribir tiene algún sentido y vale la pena, ¿no? Luego ya me encuentro con la grata sorpresa, por ejemplo, de que la gente que lee, las personas que leen mis textos, eh, me felicitan lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Para mí es muy gratificante. Muchas veces no sé cómo tomarlo, ¿no? Porque por mi propia batalla que tengo conmigo, pero sí, ¿no? El tiempo es algo que está ahí constantemente en mis textos. Siempre estoy chequeándolos, revisándolos, a veces los dejo cierto tiempo, ¿no? Y retomo a ellos. Mm, Ujú. Bueno, como tú demuestras, ¿no? Aparte de sentir eso, tú justo nombraste a tu abuelo materno. Yo también, de parte de mi familia paterna, yo no pude conocer a mi abuela. Dicen que falleció cerca de meses de mi nacimiento, o mucho antes, no sé, creo que lo dijo una vez un tío por molestarme. Este, Siempre nosotros tendemos a desahogarnos, bueno, algunos en la escritura, por pérdidas. En este caso, pensaste que tu hermana se va a ir a Lima y no regresaría, o no sabes cuándo iba a regresar, por eso dedicaste esos poemas. Pero en sí, para ti, en este caso, ¿tú piensas que la melancolía o cosas como el olvido, como perderse a uno mismo en la mente, que siempre cuando surgen esos conflictos internos, eh, no, es una gran motivación para escribir poesía? Pues en tu libro Habitación en Llamas, eso no solo demuestras que a través de un sentimiento, puede ser negativo o positivo, claro, escribes esos poemas como como dijiste, quizás cuando tu hermana se vaya, cuando pierdas algún familiar, o también cuando quieras recordar a alguien que nunca has conocido, y lo basas aparte de recuerdos de tus familiares que han vivido con él. Sí, sí, no creo que la literatura en realidad es un conjunto de experiencias, de vivencias, de situaciones, y no podemos, o no se puede hacer, digamos, a un lado el tema de las emociones o situaciones dolorosas con las que he mencionado, ¿no? La nostalgia, el olvido, la pérdida de un ser querido, el desamor. Básicamente son emociones o sentimientos que de alguna forma u otra despiertan esa necesidad de expresar lo que en realidad sentimos en ese momento, ¿no? Y en realidad es cierto, ¿no? Pero con el tiempo aprendí también que no siempre se necesitan de esas emociones o sentimientos o situaciones para poder volcar eso en un poema, ¿no? A veces también a partir de las situaciones contrarias o de las situaciones mismas que vivimos, que observamos, también se puede escribir y también se puede hacer bella poesía o bella literatura de eso, ¿no? Pero indudablemente es básicamente uno de los puntos claves muchas veces para escribir, ¿no? Y creo que ejemplos hay pues muchos, ¿no? No sé, recuerdo siempre la anécdota de Francisco Bendezú, de cómo escribió Twilight, ¿no? Él recibió la nota de Mercedes que decía me caso y el hombre pues se fue a beber todos los bares de Lima y sin ese sentimiento creo que no tuviéramos este bello poema. Para mí es uno de los más bellos de la literatura peruana, ¿no? Sí, definitivamente. Y Snyder entiende bastante ese sentimiento, ¿no? Snyder también todo, todo. corazón en la poesía, le gusta muchísimo y aún no se siente listo todavía para publicar, ¿no? Eh, yo he publicado una poesía en la última edición de Amor y otras mentiras que justamente comentaste amablemente, que yo pienso que es una poesía que escribí en mi adolescencia y que es extraordinariamente cursi, no tiene nada de metafórico, es una poesía que podría entenderlo cualquier niño, ¿no? Y es porque el libro es enfocado, pues, ¿no? A un público distinto que Habitación en Llamas. Es un público más juvenil, ¿no? Más que está en esa onda de sentir el amor como un aguijón, ¿no?
En cambio, la poesía que escribes tú, creo que tú la preparas mejor, la pules, la vas refinando, incluso utilizas el versolibrismo de manera muy buena. Entonces, es otro público. Para más o menos, estamos ya en la mitad de la entrevista para introducir a los que están conectados y a los que tal vez lo vean más tarde. Estamos hablando con Alejandro Cano, un escritor piuratno, poeta, ¿no? Ha publicado 2 libros, Habitación en Llamas, en el 2019, si no me equivoco, y Esta ciudad se sepultó contigo, el año 2023. Eh, para cerrar esta parte, voy a leer 3 versos, bueno, son 4 versos. Y olvidarnos que en el corazón de una roca puede también nacer una canción, ¿no? De la primera parte de este, hay otra parte aquí que se llama, bueno, Un ser entre la niebla, que es la primera parte, y la segunda, Habitación en llamas. Mírame, soy un pequeño suspiro navegando en la oquedad del silencio. Bien, esto ha sido Habitación en llamas. Un libro que cualquiera podría disfrutar. Es una poesía muy sentida, llena de nostalgia, llena de fuerza. Pero si en el 2019, Alejandro, y aquí va la pregunta, ardía la habitación, en el 2023 la ciudad parece haberse caído o desplomado completo, haberse cubierto de cenizas. Habla de una ciudad te aturde, te lastima, citándote. ¿Qué relación tiene tu identidad piurana, no? Con ese arenal que mencionas, donde aprendiste a caer y a amar el sonido de la lluvia, haciendo referencia a esta ciudad se sepultó contigo. Bien, bueno, gracias. Sí, el primer libro es, también me lo plantearon de esa manera, ¿no? El primer libro es La habitación, un lugar, un espacio cerrado. Bueno, debo también hacer mención que el título se lo robé a un poema de Eilson, ¿no? El primero, de La habitación en llamas. Y me dijeron, pero luego de la habitación saliste a la ciudad. O sea, ya no dejaste de estar en ese espacio de 4 paredes y empezaste a caminar. Y es que en realidad del 2019 al 2023, el primer libro me permitió salir de Piura en primer lugar, ¿no? Porque, bueno, lo editó Harold Alba, un gran amigo, quien estimo mucho, y Harold pues me invitó a la feria, a una de las ferias de San Borja, y salí de la ciudad, salí de Piura, era la primera vez que salía de Piura, y mucho más a presentar algo propio, ¿no? Algo mío. Entonces, el hecho de salir de la ciudad bueno, me hizo mirar a Piura desde fuera. En primer lugar eso, ¿no? Mirar a Piura desde fuera. Y bueno, Piura es una ciudad en la que he crecido, ¿no? Básicamente tengo mi vida toda aquí. Y en referencia, pues, Piura es una ciudad a la que uno ama y odia al mismo tiempo, ¿no? Por diversas cosas. Ahorita estamos mal, tenemos las pistas destruidas, el centro histórico de la ciudad está hecho un desastre, ¿no? Políticamente, Piura es una ciudad fujimorista, por decirlo, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de lo negativo que pueda tener Piura, ¿no? Es básicamente también la ciudad que amo. En esta ciudad yo he aprendido a amar, ¿no? He aprendido a, no sé, aprendí a jugar fútbol, que es una de las cosas que me gusta demasiado, ¿no? Y este Arenal del que hago mención, pues es el barrio donde crecí, ¿no? Que es Micaela Bastidas. Yo crecí en ese barrio y viví hasta los 17, sí, hasta los 17 años, hasta que luego nos mudamos de casa con la familia a Castilla. Entonces, este barrio es básicamente, representa esta sensación de la melancolía también, ¿no? Y bueno, también es ya también la cuestión literaria, ¿no? A partir de la literatura empecé también a recorrer un poco más ya mi propia ciudad
con la sensación de que tenía que escribir de la ciudad, porque mi ciudad o la ciudad la conocí en primer lugar gracias a mi padre, ¿no? Mi padre, recuerdo que yo lo acompañaba los fines de semana, sus campeonatos de trabajo, y luego nos íbamos a hacer otras cosas y nos íbamos caminando. A mi papá es una de las personas que le gusta caminar mucho. Bueno, ahora no lo puede hacer demasiado por la enfermedad, pero le ha gustado siempre caminar bastante, ¿no? Y entonces me decía, mira, por este lugar puedes caminar, por este otro no puedes caminar a tal hora, por este anda con cuidado, ¿no? Y la conocí así, gracias a lo que él me transmitía, ¿no? Y luego, bueno, también ya con los amigos cuando hemos presentado libros, ¿no? Y hemos ido a celebrar y regresar de tarde a casa, caminar por las calles nocturnas y ver cómo es también la ciudad de noche también ha sido parte de la construcción de este libro. Sí, sí, sí. Snyder, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hay un poema, creo que es del mismo verso que voy a citar ahorita, que dice, para llorar en soledad no se necesita estar solo. Aquí me gusta mucho la imagen que usas, pues sugiere una soledad emocional y más como el título de tu libro, ¿no? Que es esta ciudad se sepultó contigo. Y tú mismo lo acabas de explicar, que tu primer libro habla de el encierro y el aislamiento que tiene la persona para luego salir y ver cómo es su entorno, su exterior. Y pues esta soledad con este poema, que me gusta cómo comienza. Anoche no ladró ningún perro, por la calle solo se extiende el miedo y nadie ha abierto los ojos para asegurar la puerta. Y luego luego avanzas con, para no olvidarnos de esta agitada vida, han matado a una mujer delante de sus hijos, 8 balazos, dice la gente. ¿Te interesa explorar cómo la ciudad puede estar llena de personas y aún así producir una experiencia profunda de aislamiento? Y también quizás en ese aislamiento propio no te deja ver, como tú dijiste, los defectos que tiene la ciudad al exterior. Es una buena pregunta y aquí voy a parecer extraño porque en realidad esto lo saben algunas personas, las personas más cercanas a mí. Si bien es cierto, a mí me gusta caminar, he caminado mucho en la ciudad, pero algo curioso pasa, ¿no? Yo no suelo caminar por los lugares donde hay mucha gente, porque me atemorizan los lugares con mucha gente, mucho más si es que estoy solo. Y es por eso de que trato de irme, cuando he caminado, antes vivía por el centro de Piura, ¿no? Pero cuando iba por el centro, por ejemplo, y tenía que salir de noche, plan de 7, 8 de la noche, y esa es una hora punta en el centro muy movida, entonces yo me metía por calles que eran muy sólidas, porque quería evitar a la gente, ¿no? Y dentro de ese tratar de evitar a las personas, iba encerrado en mi mundo, ¿no? Pensando que podía escribir, ocurriéndome algún verso, ¿no? Entonces, sí, ese estar en medio de una muchedumbre, para mí también ha sido muchas veces en medio de la muchedumbre estar aislado, ¿no? Yo puedo estar, no sé, con muchas personas, pero siempre estoy pensando en otras cosas o creando, ¿no? Pensando en algún poema, en algún verso. Eso es algo extraño. Muchas personas, las personas que me conocen saben, ¿no? Que es básicamente que me pasa eso, que yo soy capaz de irme por los lugares donde hay menos gente, ¿no? Para evitar a las personas. Uh-huh. No, Sí. sí, eso es normal en varias personas, incluso hasta a mí también. Yo me acuerdo cuando me inundo mucho mis pensamientos, y es algo que Edgar sabe, yo corro grandes distancias. Incluso una vez cuando fuimos a una conferencia también, él me dijo, oye, tómate una moto mejor, porque está a donde tenemos que ir, que es la Montero, para irnos a Paita. Estaba más lejos de mi ubicación donde estaba en ese momento. Yo dije, no te preocupes, si tengo mis pensamientos se me hace más corta la distancia. Incluso también, incluso también me gustó mucho porque me hiciste recordar a Dostoyevsky en La primera noche, en Noches Blancas, que dice, de repente me pareció que todos me abandonaban, a mí que soy un solitario, y que todos me daban la espalda. Pues
ya sabemos de qué trata Noches Blancas y cómo el solitario y soñador camina por toda una ciudad hasta encontrar a Sunastenka, ¿no? Y en este caso, fijo, pude entender mucho, porque cuando caminamos, no solo nos centramos en el mundo interno que tenemos, sino excluimos lo que pasa alrededor, a nuestro entorno. Incluso yo también a veces prefiero caminar con mi celular a mano porque, como tú dices, caminamos y de repente tengo una frase en la cabeza que saco y ya tengo mi celular y le empiezo a escribir también. O si no me las manda a mí. Si no se la mando. Aquí hay un verso también, bueno, una estrofa del poema 3. Nadie nos acompaña en este viaje, pero entiendo mejor ahora, Alejandro, que esta no compañía es algo voluntaria, ¿no? A veces. Nadie nos acompaña en este viaje. La luz de la lámpara es inexacta, frágil, débil, silenciosa, como la muerte. Mencionas la casa que tus abuelos sostienen hace 25 años como un lugar de origen. ¿Sigue siendo esta casa una casa donde encuentras un refugio contra la ciudad que nos escupe, citando tu verso? Sí, de hecho. Yo ahorita tengo 30 años, ya ese poema lo he escrito hace un tiempo atrás y sigo pensando que sí, que la casa de mis abuelos es ese refugio. Además, cuando les contaba, ¿no? Nos mudamos a Castilla cuando yo tenía 17, 18 años y empecé la universidad y no me sentía a gusto en el lugar donde nos mudamos. Entonces yo iba a la universidad, escuchaba mis clases, terminaba mis clases y me iba a la casa de mis abuelos. Y así estuve casi la mayor parte de la universidad. Volvía, porque sentía de que no me acostumbraba a este otro espacio en el que nos habíamos ido. Y entonces hasta ahora, hasta hoy en día, la casa de mis abuelos significa eso, ¿no? Ese lugar de refugio. Además, en ese lugar conocí la poesía en ese lugar. Yo conocí la poesía por dos cosas. La primera por mi papá, porque me hizo escuchar a Facundo Cabral. Un día me dijo, siéntate y escucha nada más, ¿no? Y me impresionó la capacidad de un hombre para darle un peso a la palabra, ¿no? Y que pueda transformarte. Y la segunda razón por la que conocí la poesía fue en la casa de mis abuelos. Me sentaba en la puerta de la casa a ver los partidos que jugaban al frente y un día me encontré con un libro debajo del mueble, ¿no? Y eran los Heraldos Negros. Entonces esa casa es básicamente el génesis del por qué escribo, ¿no? Y justamente con lo que mencionas, que es lo que siempre vuelves, tenga más sentido ahora este poema que leí. Yo lo entendía de alguna forma, ¿no? Pero ahora te entiendo mejor. Y es este poema que se llama Confesión 5. No sirve cruzar un puente a las 5 de la tarde, o a las 6, o a las 7. No sirve si al otro lado no hay nadie con quien se entienda el corazón. Creo que el corazón ahí está donde tus abuelos y es por eso que sentías esa incomprensión, ¿no? Muy bien. Es una doble interpretación porque también es para una persona amada, ¿no? Pero sí, o sea, yo no lo había captado desde ese punto, por ejemplo, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, relacionado con mis abuelos. Pero sí, eso es lo bello de la poesía, ¿no? La pluralidad de significados que le pueden dar. Además hay versos muy crudos sobre un país donde dice sangre es lo que menos falta, ¿no? Teniendo en cuenta la coyuntura siempre violenta del país. Mencionas el asesinato de una mujer ante sus hijos, ¿no? Muy crudo ese poema, además. ¿Crees que el poeta tiene la obligación de ser a veces un cronista sobre los escombros de nuestra sociedad? Sí, de hecho, no. Creo que no podemos evadir de lo que nos rodea, lo que nos toca, ¿no? El Perú ha atravesado y atraviesa hasta ahora, y estoy seguro que atravesará mucho más, una historia repleta de sangre, ¿no? Desde la llegada de los españoles hasta hoy en día. Creo que
la historia está llena de eso, ¿no? En el primer libro también hago mención a eso, ¿no? En el Perú hay, creo que dice, hay muertos sin memoria o sin nombre, una cosa así, porque creo que básicamente somos un país violento, lo somos, ¿no? Bueno, en Latinoamérica, ¿qué país no es violento, no? Pero es, creo, innegable de que no podamos, bueno, es innegable que no podamos escribir nada que no tenga que ver con lo social, con lo político. Ujú. Y en bases negras. Claro, claro, y eso es un enorme problema porque también justo lo iba a relacionar porque hay un poema que se titula El mundo ha borrado nuestros nombres y quizás se puede hacer un análisis desde un punto de vista que es que en nuestra vida urbana se puede diluir la identidad individual que nosotros tenemos. Incluso lo terminas con una frase: el silencio es aquella palabra que nos sostiene. O sea, cuando nosotros callamos, estamos hablando mucho de nuestra mera existencia, pues no es necesario que nos digan en la calle, oye, por ejemplo, vas caminando y dices, oye, Alejandro, para que sepan que eres tú, sino que ya con solo verte ya saben quién eres, ya te conocen. Y pues en este verso vi una gran preocupación sobre la identidad individual que tiene cada uno. Y para ti, esa soledad puede, o ese silencio puede alterar de alguna forma esa identidad porque sabemos que para otras personas somos distintos que como nosotros nos concebimos, ¿no? Esa identidad individual que cada uno tiene, ¿tú crees que la vida urbana lo puede diluir o lo puede cambiar? Es difícil que la pueda cambiar, creo yo, ¿no? Esa personalidad, esa identidad que tenemos, creo que básicamente ya está establecida. Siempre me han preguntado, porque es que en realidad yo suelo ser muy callado, ¿no? Y me cuesta, por ejemplo, muchas veces conversar. Lo hago, pero a veces creo que uno debe conversar hasta lo necesario, ¿no? Sin exagerar. Y entonces, y creo que sí, no lo puede transformar la realidad o la sociedad. Lo que sí puede, creo que tal vez ahora con el tema de las tecnologías, una persona sí puede perder el rumbo en el aspecto de que si antes tenía una rutina o una disciplina, por ejemplo, para leer o para escribir o para practicar algún deporte, la tecnología nos lleva mucho a la procrastinación y ahí puede alterar ese estilo de vida, ¿no? Pero al menos con la personalidad creo que es un poco complicado. Así es, así es, así es. Bueno, hay un poema que me gusta bastante también, que tiene solamente 4 versos. Ojalá quisieras venir a este rincón donde me duele el mundo. Y yo, Alejandro, no es ninguna salamería, por si acaso. Yo admiro mucho tu poesía, es real. Incluso voy a publicar un libro que te comentaba, está con una cita, comenzando ahí uno de los cuentos que dice, haré una canción para ti con el rumor de la noche cuando ya hayas olvidado que esta ciudad se sepultó contigo. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. Sabemos que no soportarías seguir conversando más. Por No, sí, sí. Yo, sí. No, continúa. Bueno, yo personalmente disfruto mucho tu poesía. Para esta entrevista he tenido que releer versos y nuevamente, digamos, he sentido que golpean de una manera distinta, pero siguen golpeando. Y eso dice muy bien de tu poesía, dice mucho de la sensibilidad, de por qué te nacen o por qué te crecen flores en los dedos. Eh, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que nos digas, bueno, a las personas que están por ahí, si hay algún ejemplar por allí de Esta ciudad se sepultó contigo o de Habitación en llamas que pueda adquirir nuestro público, porque nos ha preguntado un par de personas por ahí. Bueno, en realidad ya las ediciones están agotadas de los dos.
Habitación en llamas hace mucho tiempo, Esta ciudad se sepultó contigo creo que quedan 4, pero lo que sí estoy pensando, conversaba la vez pasada con José, que es el editor del segundo, pensar sacar una segunda edición del libro, ¿no? Con algunos textos adicionales, con alguna nota adicional, porque escribí un pequeño texto explicando el tema de la exploración de la ciudad, lo que mencionaba hace un momento, visto desde un poco desde la infancia, porque básicamente de niño era que acompañaba a mi padre, entonces he escrito un texto sobre eso y bueno, y añadirle algunos textos más que también estaban en el libro, pero yo decidí no ponerlos porque sentí que aún todavía faltaban, pero estamos en eso todavía, ¿no? Igual hay algunos textos que están en la web, ¿no? Y eso, ¿no? Y en realidad este tipo de conversaciones son provechosas, ¿no? Porque imagínate, el hecho de poder, bueno, ya había hablado contigo, tú me habías comentado algunas cosas de los libros, ¿no? Pero Snyder ha comentado cosas muy puntuales y exactas y cosas que yo incluso ni siquiera había pensado. Y eso me motiva de alguna manera, ¿no? Porque yo siempre estoy dudando de que si lo que escribo en realidad llega a transmitirse. Tú también lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Hay versos que golpean, versos en los que yo me sentía golpeado mientras los escribía. Y el hecho de que pueda escuchar eso de ustedes genera de, pues, que sí, ¿no? En realidad va por buen camino lo que voy haciendo, ¿no? Va por buen camino. Entonces, me gusta este tipo de conversaciones porque de alguna manera u otra podemos compartir ideas, puedo escuchar su punto de vista, ¿no? Saber qué significado ha tenido para ustedes lo que yo he podido escribir y eso, ¿no? Entonces, el libro, bueno, está todavía en planes lo de la segunda edición, ¿no? Con eso, ¿no? De repente más adelante, o si de repente me animo a sacar otro libro que tengo por ahí ya, que siento que ya está, me adelanto con el otro y ese todavía se queda, ¿no? Bueno, sigue escribiendo, Sí. sigue haciéndolo. Snyder dice que quiere uno de esos 4 libros que Sí. tienes por ahí para coordinar. Ya, genial. Ahí, Coordinamos un día, Snyder, y lo compartan, no hay problema. Y a este muchacho le encanta que le firmen los libros. Creo que tiene ahí un ego que cumplir ahí. Sí. Él quiere escribir, Bueno. él quiere publicar y bueno, que te lo diga él para la despedida, Snyder. No, sí, yo también tengo unos poemas ahí que los estoy tipiando. Bueno, ya tuve esa discusión con Edgar diciendo, yo quiero que mi poemario quizás tenga 30, 45 poemas, pero él me dice, ya, pero ¿tú crees que un poemario necesariamente va a tener tantos poemas? ¿O los que para ti te convenzcan que son los mejores? Y yo dije, mejor lo voy a hacer de 15 o de 20 porque para mí, bueno, para mí son los buenos, digamos, los buenos, los pasables. Luego ya, yo a veces soy un poco cobarde y digo, Edgar, te lo voy a mandar tal día, pero no se lo mando porque a veces me da miedo de que no me convenga a mí publicar eso porque quizás reciba muchas críticas también. Eso pasa, me pasó también a mí cuando yo iba a publicar el primer texto. Se lo envié a 2 profesores de la universidad con el temor también. Incluso mi profesor, yo recuerdo que el profesor Julio me bromeó, ¿no? Le entregué un poema y lo leyó y me dijo, ¿y qué hago con esto? ¿No? Entonces, pero es básicamente propio de su forma de ser, ¿no? Porque luego muy amablemente él accedió a comentar el libro el día de la presentación y me dio sus apreciaciones. Igual también con mis amigos, los muchachos de Tertulia Cero, cuando nos juntábamos, igual. Pero eso es lo interesante y es lo provechoso, ¿no? Que una persona, que sean los más cercanos, en realidad puedan decirte qué está bien y qué está mal, ¿no? Y exacto, para corregir, sí. Para corregir, para escribir se necesita eso, ¿no? Tener la valentía en primer lugar de escribir y luego también de corregir, de saber qué partes son las que no deben ir, ¿no? Y mejorarlas o muchas veces quitarlas, ¿no? Creo que
Flaubert, si no me equivoco, ese tipo estaba encandilado con la musicalidad, ¿no? Y el tipo escribía, y cada que escribía leía en voz alta para saber si es que el párrafo le convencía en realidad, si era musical como él lo quería. Y eso es lo que yo también hago. Hasta que una noche, mi hermana me dijo, oh, ya te duermes o yo te duermo. Porque yo estaba cansada de que ya era de madrugada y yo entonando. Y también me hiciste recordar a una vez que tuve un profesor que enseñaba letras ahí en mi carrera y le presento un poema y me dice, niño, para serte sincero, mejor dedícate a la ingeniería. Así me dijo. La poesía está en todos lados, menos en este poema. Menos en ti, menos en este poema. Y bueno, un gustazo, Alejandro. Gracias. Para cerrar con la conversación, un poema, bueno, unas líneas aquí de un poema que se llama Y vendrá alguien a levantarnos de entre los escombros. Finalmente comprenderemos que no existe mayor belleza que ver a un hombre levantarse del polvo. Creo que todos los días nos sacudimos el polvo y seguimos avanzando. Y justamente es lo bueno de la poesía de Cano es que tiene una forma muy sutil de golpear, ¿no? Con las cosas cotidianas, con la nostalgia, incluso con los amores perdidos. Muchas gracias, Alejandro, por tu poesía y por esta reunión. Te auguramos muchos éxitos. Esperemos que escribas ese libro que tanto buscas. Yo creo que de alguna forma has escrito los versos que quedarán en la memoria de la literatura piurana. Sí. Y eso ya es un logro para nosotros. Al menos en nosotros han quedado. Gracias. Y que tengas una buena noche. Cuídate mucho. Gracias, igual a ustedes. Muchas gracias.